Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. Muchas gracias. Primero que todo, te saluda John Jairo Grisaloa desde la ciudad de Pasto. Felicitarte, Daniel, a ti por tu programa y al caballero que tienes ahí al lado y a todo el equipo de producción que tienes pues detrás de todo ese programa. Oiga, que muchas gracias. Todo el equipo de producción de este programa se llama Paul. No hay más. No busque más. No hay más Paul y todo. Dale. Pero bueno, mi hermano, un abrazo gigante a la gente en Pasto. Qué bonito Pasto. Tuve la oportunidad de estar. La laguna de la Cocha hermosísima. Su pequeña isla que tiene adentro, que allá me contaron historias fascinantes de duendes. Ay, no me vaya a decir el nombre de la isla, no me lo va a decir, espérese. Ok. La laguna de la Cocha, la isla es la... Ay, jue madre, la Corada, no, la... Ay, se A me... ver, La acuérdate. La Corada, Ay, jue madre, pero es por ahí. Y es que ahí estuve con mi papá, con mi mamá, mi hermana hace unos añitos, pero... Ay, jue madre, es que es una isla... Empieza con C y termina con A. Sí, por eso le da Corada, porque es por ahí la... Ay, no me acuerdo, pero ¿cómo es que se llama la islita que está dentro de La Corota. La Corota. Sí, ahí estuve y estuve con los guardabosques y todo, muy bonito. Y monté en la lanchita y lo llevan uno a las casas y todo. Lo único que no hice, le confieso, ¿sabe qué fue? No comí cuy. Ah, no comen cuy, allá es pura trucha. Sí, no, pero me ofrecieron cuy en un restaurante que hay en la laguna, muy bonito. Y es más, tienen los cuy ahí en un jardincito. Y uno escoge su cuy. No, yo les di pastico, pero no me comí el cuy, la verdad, no fui capaz. Pero dicen que sabe muy rico, ¿no? Sí, sabe muy rico, la verdad, pues es un plato que se come acá bastante bueno, sobre todo en fechas especiales. Sí, No es algo no, que se sí. coma a diario. Sí, Ajá. sí es bastante común allá comer el cuy y lo ve uno que lo venden. Pero bueno, amigo, un abrazo a la gente en Pasto. Visiten Las Lajas. Toda la oportunidad está en Las Lajas, espectacular, hermosísimo. Y pasar hasta el Ecuador al cementerio de Tulcán, también muy bonito. Ese paseíto es muy bueno y lo hace uno un fin de semana. Yo me acuerdo que fue un fin de semana y alcancé a hacer ese paseo muy chévere. Pues amigo, desde Pasto para el mundo, ¿cuál es su historia y bienvenida? Muchas gracias. Bueno, en ese momento pues que tú mencionaste la crota, ¿no? Quería comentarles una situación paranormal que me comentó una guía de allá cuando fuimos a una caminata Sí. hacia la cascada de Quilinsayaco. Ok. Es una cascada que queda en una vereda de corregimiento del Encano. Me dijo que una vez ella iba con su hermano a recoger leña, ¿no? Y cuando estaban cerca de esa cascada, miraron que junto a la cascada se encontraba un señor pequeño, blanco, y que estaba tendido ahí tomando el sol. Cuando Sí. ellos se percataron de este ser, miraron que tenía forma de humano, pero no se le podía apreciar como tal el rostro, sino que era la silueta, y la silueta de un hombre chiquito tendido ahí en el suelo, y se dieron cuenta que era un duende. Eso los confirmó su padre luego de que ellos llegaron a su casa, le comentaron lo sucedido y su padre les dijo que será el duende.
¿sí? Sí. Posterior a eso me dijo la señora que actualmente ella había ido con un grupo de turistas, venían de Canadá a visitar esta chorrera que se dice que tiene poderes curativos. Entonces dice ella que cuando se adelantaron un poco los turistas y ella se quedó atrás con una muchacha pues que estaba más interesada en la historia, sí, del lugar, ella pudo divisar que en ese mismo lugar estaba un hombrecillo, sí, pero era ya igual de pequeño, pero ya tenía un color verde, y tenía un sombrero largo, sin grande, unos zapatos puntiagudos, y ella llegó a la conclusión pues de que el duende existe allá y que se presenta en muchas formas y en diferentes colores, lo cual fue para mí algo muy curioso porque nunca había escuchado de duendes, pero nunca que fueran de diferente color. Entonces, esa es una de las historias de allá. ¿Y usted cree en los duendes? Sí, en realidad yo creo bastante. Mira que a mí no me ha pasado absolutamente nada paranormal en la vida, pero yo confío plenamente en la existencia. Y más cuando te lo cuenta gente seria, que no gana nada con contarte algo, sino que lo cuenta porque lo vio, tuvo la experiencia. Entonces creo con plena seriedad y que eso es completamente real. Aparte de eso, quería comentarte más que unos comentarios frente a unas historias que ustedes trataron en programas anteriores. Sí. Uno era relacionado con el Chavo, estaban hablando algo del Chavo. Ah, sí, sí. Y mira que, digamos, una vez estaba mirando un capítulo del Chavo en el que estaban jugando un deporte que es con una pelota ovalada, no recuerdo cómo se llama ese deporte. Estaban aprendiendo a jugar ese deporte y mira que... Ah, el de rugby o fútbol americano, sí, que don Ramón era el profesor. Sí, exacto. Y si tú miras ese capítulo, hay una escena donde Godínez está compuesto como un mameluco y en ese mameluco tiene el número 44 invertido. Y yo pues como soy bien curioso con estas vainas, llegué y me puse a investigar. Le pregunté a ChatGPT que en el ocultismo, en el satanismo, qué significaba el número 44 invertido, y me respondió que significaba un número que representa un demonio, no recuerdo cuál nombre. Entonces yo digo que los números que allí se presentan, por ejemplo, que el Chavo del 8, que la bruja del 71, que no sé qué, esos números deben tener algo porque en el cine, en la televisión, escuché alguna vez que eso no es nada porque no se colocan como adrede, sino que tienen un significado, ¿sí? Entonces me di cuenta que en realidad allí hay mucho ocultismo, hay mucha simbología. Una vez miré también que el Chavo, no sé, en una escena sale con una cámara, recuerdo como de palo, y en esa cámara de palo hay un símbolo que también lo estuve investigando y que representa una tribu, no sé, un grupo que es del grupo Los Humitas, no sé, no recuerdo qué es, pero eso es algo del misterio también. Y que Kiko en su collar tiene una cadena con las iniciales de todos los protagonistas del programa y va en orden, ¿sí? Tiene un orden que, por ejemplo, que va a representar como el tiempo en los que los personajes han ido muriendo.
han ido muriendo, ajá, entonces eso pienso que es algo muy misterioso. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Continuamos con historia, señorita Tatiana. Ya puede encender su micrófono. Buenas noches. ¿Y cuál es su historia hoy? Hola Tripas, buenas noches, ¿me escuchas? Perfecto, bienvenida, adelante. Bueno, mi historia, cuando yo tenía 16 años vivíamos en una finca y en esa finca sucedían cosas muy raras. Se escuchaban ruidos, muchas veces se escuchaba tipo 2 de la mañana como un animal gigante que llegaba a un árbol. Una noche estaba yo pues acostada normal y se me dio por voltear. Primero escuché unas garras que caminaron y luego me volteé y sentí algo helado a mi lado. Pues yo tenía apenas 16 años y lo único que hice fue taparme y, mejor dicho, o sea, esa noche no pude dormir y siempre fue lo mismo en esa finca, se escuchaban pasos y todo y yo di gracias a Dios cuando mi mamá dijo nos vamos de aquí porque no aguantamos los ruidos, se caían las cosas de la cocina, algo llegaba como al techo, se sentía, era como un pájaro gigante y pues ahí decían que habían brujas, pero pues yo nunca vi una, pero sí se sentía horrible, o sea, era horrible sentir esa sensación de que algo llegaba al techo y pues nos fuimos de esa finca y no, nunca más volvimos por allá, porque no, qué susto, o sea, era horrible esa sensación de sentir algo que llegaba al techo y después de que yo sentía eso frío a mi lado, mejor dicho. Tatiana, normalmente lo que yo he oído de las experiencias de la gente relacionan eso con las brujas, ¿no? Ser que uno oye caminar en un tejado o que golpea el tejado, dicen positivo para bruja. ¿Usted cree que era una bruja o a qué conclusión llegaron? Pues la verdad sí, porque mi hermano era uno de los que también pues le gustaba llegar tarde y él una vez llegó y él dijo algo salió volando de un palo como de guayabo que había ahí en la finca, me dice, y él jamás, o sea, él después de que le pasó eso, él nunca jamás volvió a salir tarde porque él dijo, fue un animal gigante que salió volando. Y pues nosotros creemos que sí son brujas porque ese día mi hermano jamás volvió a salir por lo mismo, porque él sí la vio. Y desde esa experiencia, Tatiana, ¿quedó usted psicoseada de pronto? ¿Ha investigado de pronto protegerse de las brujas o no? ¿O pasó el acontecimiento y ya tranquila usted? Pues, bueno, la verdad yo no soy tan creyente. Mi mamá desde siempre me ha dicho que ella me hizo cruzar el cuerpo, a mí y a mi hermano. O sea, los dos estamos, y a mí me han pasado muchas cosas. Yo he tenido accidentes que uno dice, pucha, ella debió haber muerto ahí y no, nunca me ha pasado nada grave. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Sí, cómo no, mi nombre es Carlos Carvajal. Gracias, Carlos. Cuéntenos qué le pasó a usted. Es desde Ibagué. Ah, qué bueno, adelante. Soy natural de Ortega, Tolima. Sí. Tengo en el momento 69 años. Bueno, cuando yo tenía la edad de 14 años, tenía un tío que ya murió, que en paz descanse, y le gustaba la pesca y la cacería. O sea, se usaba esas escopetas de pisto, de esas de palo prácticamente, para ir a cacería. Se cazaban conejos,
torcasas, animales, aves. Sí. Entonces salí del colegio, estaba haciendo en ese momento segundo bachillerato. En esa época era séptimo, ahora lo que ahora es séptimo. Ok. Entonces me dijo, mijo, vámonos esta tarde de pesca para cacería, a ver si traemos algunos pescaditos y algunas pájaras para comer, porque éramos de una familia pues pobre, casi no teníamos recursos. Y yo le dije, bueno, tío, y nos fuimos como a las 2 de la tarde a pescar. Bueno, y por ahí cogimos unas mojarritas y unas guabinas y licuros que se cogían en el río Ortega. Bueno, y como a las 4 de la tarde dijo, mijo, vamos a postear las torcasas, unas torcasas grandes que se ven allá. Dije, bueno, tío, camine. Y nos fuimos. Y cuando nos metimos así a un montecito, él me dijo, mire, mijo, esa no es una torcaza. Le dije, sí, tío, esa es una torcaza. Y entonces él dijo, alicemos la escopeta, mijo. Y alistó la escopeta y levantó. Y al ver el pájaro llegó y ¡pah!, disparó. Y me dijo, búsquela, hijo, en el suelo. Yo le dije, no, tío, no hay nada. Cuando más adelante me dijo, yo le dije, tío, mire, la voló para otro lado. Y era como un monte, nos íbamos entrando al monte. Y cada vez que disparaba, el pájaro volaba más adelante. Y cuando ya estábamos bien metidos entre el monte, voy a disparar. Yo le dije, tío, mire una torcaza, otro pájaro más grande. Cuando voy a disparar, yo le dije, tío, no es un pájaro, es un mico. Y era un mico, y el mico llegaba y defecaba en la mano y nos botaba el excremento. Sí. Y yo le dije, tío, camine, que esto es como algo raro, pero miren otra torcaza más adelante, allá hay, o sea, nos iban adentrando más al monte. Ok, sí. Entonces cuando tío disparó al pájaro, el mico ese se reía y volvía y nos botaba el excremento. Y yo le dije, tío, camine, que esto no es nada. Cuando fuimos a salir, ya era prácticamente de noche y nos metimos en un monte, en un espinero. Y yo le dije, tío, Dios mío, apúrele, tío, y lo ayudé a jalar porque él era pues de más edad que mi persona, ya de edad, adulto. Y lo jalé. Y cuando lo jalé, prácticamente nos desmayamos. Y cuando nos despertamos, ya era porque nosotros habíamos gritado seguro eso, y en ese momento pasaban por ahí las lavadoras que lavaban la ropa en el pueblo, en el río. Y ya nos tenían en la casa y estábamos llenitos de espinas, mejor dicho, todo vuelto nada. Y ahí despertamos y entonces contamos la historia. Sí. Y entonces pues no era algo normal, sino que era algo como que nos quería embolatar, nos quería perder. Eso quería preguntarle, ¿qué dijeron los demás familiares o campesinos o gente del sector después de oír esa historia? ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién los quería perder o por qué se los quería como tragar la selva? Porque en esa época
se hablaba mucho de brujas, que del diablo, de cosas así, Sí. de fantasmas. Sí, esa fue una de las historias y me pasó otra historia. Pero permítame, antes de la otra historia, que me encantan sus historias, señor, pero usted dice brujas, demonio, pero ustedes al final, su tío y usted que estuvieron ahí, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Quién los quería perder? ¿El diablo? ¿Una bruja? ¿Un duende? El diablo. Sí, señor, el diablo. Y entonces el diablo estaba manejando los animales, digamos, a su gusto, al mico, a todos. No, el diablo era el que estaba se convertía en animal. Ok, el diablo no maneja los animales, sino se hace pasar por esos animales. Exactamente, se convierte en animal. Porque la otra historia que voy a contar también es algo relacionado así. Entonces nosotros la conclusión fue que no volvimos más por allá al monte ni nada cosa, porque hablaban mucho de que a las lavanderas que hacía así se les aparecía en animales y todas las cosas y las hacía venir para las casas. Sí. Pero cuénteme esa otra historia, por favor. Pues la otra historia ya sucedió cuando ya tenía 20 años. Sí. En el pueblo ya era un muchacho que me gustaba el baile, por ahí ya me gustaba tomarme mis cervezas. Sí. Y había un sitio que era de mujeres que trabajaban en la vida alegre. Sí. O sea, señoras, muchachas que trabajaban fin, los que me escuchan me pueden entender. Sí, señor. Y una noche nos fuimos con unos amigos y bailamos y toda esa cosa, y me estaba tomando una cerveza, y cuando uno de ellos dijeron, bueno, no se les olvide que dicen que allí a 2 cuadras más adelante asustan. A un fulano lo asustaron y bueno, entonces yo me sentía ya mareado y dije yo, no, qué susto ni que nada, me voy. Y cuando venía como a las 2 cuadras, yo miré así en la esquina y una muchacha, dije yo, pero a esa hora como a las 12:30, y me llamaba y me hacía venga, y yo le dije le dijo sí, y pues uno el muchacho le gustaban las muchachas. Claro. Uno no tiene que decir que era tanto ni nada de esas cosas. Y me fui, una muchacha muy bonita, alta. Y yo le dije, buenas noches, señorita. Y me dijo, ¿qué hace? ¿De dónde viene? Yo le dije, vengo por allí. Dijo, usted es un pelado, no tiene que estar por ahí en esos sitios de prostíbulos ni nada de esas cosas. Pero vea que yo le gusto. Y yo le dije, pues usted es muy bonita. Y me cogió de la mano y me sacó así para el lado, que también así donde estaba el sitio ese, que era cantina o bar, al lado cruzaba el río. Sí. Y me llamó y me llevó. Y entonces me dijo pues que la besara y todas esas cosas. Y ella comenzó a acariciarme y todo. Y pues uno de hombre, pues que le gustaban las mujeres y todo eso, me dijo que ella tenía deseos de muchas cosas. Y cuando yo la fui a coger para besarla, cuando vi fue un animal con unos ojos grandotes convertido en bestia, como en una bestia, como en una yegua.
y empezó a relinchar, y me cogió a patadas, y yo gritaba y gritaba, y cuando la gente salió, yo estaba tirado todo vuelto nada, a patadas, todo hinchado y toda esa cosa, y como a mí me conocía, entonces fueron a avisarle a mi Santa Madre que en paz descanse, y fueron y me recogieron. Y entonces pues no era ninguna muchacha para mí, porque una muchacha no se iba a convertir en yegua y a relinchar y a reírse como un animal, y le brillaban esos ojos y me incendió a patadas y todo eso. Era el diablo. Yo le hago una pregunta, señor. Esa historia que usted relata es bien interesante. La he oído similar en otros pueblos, en otros lugares de Colombia, que ahí sí, como dicen, al borrachito le aparece el diablo. Pero vengo una pregunta para que usted me dé su opinión. Si el diablo existe, pues va a querer que el hombre se emborrache, que el hombre vaya donde las cariñosas, que el hombre haga todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué asustarlo? Más bien pensar uno que si uno está, digamos, por el mal camino, llamémoslo así, Sí. ¿no sería más bien un ángel el quería darle la lección a uno y de pronto se transforma en esa bestia para asustarlo a uno y darle la lección? ¿Qué opina usted de eso? ¿No será más bien un ángel que se transforma en algo feo para darle la lección a uno y en un demonio, que el demonio estaría feliz viendo lo que usted está haciendo? Pues ahí sí me dejó en incógnita, y eso me sirvió como lección, como una experiencia para ir cambiando, para ir madurando desde mis 20 años. Claro, entonces por eso uno, si uno analiza, uno diría, más bien yo lo veo como hacia algo de la luz, que claro, le mete su susto, pero para que cambie. En cambio, si fuera un demonio, al contrario, lo protege y lo cuida para que usted siga en esas andanzas, ¿sí o no? Bueno, Dani, primero que todo, pues felicitarlo. Soy oyente hace muchísimos años. Bueno, mi historia es un sueño. No sé, de pronto los que quieran opinar, no sé, yo tengo una versión que para mí es como algo asociado a lo paranormal, ¿sí? Ok. Cuando yo tenía más o menos 14 años, yo me crié solamente con mi mamá, ¿ya? Y como a la edad de 14 años, mi mamá fallece después de un cáncer. Yo a los 15 años tuve mi primer hijo. Y pues yo no tenía casi familia, mantenía pues muy sola. Y yo mantenía pues llorando mucho por mi mamá y siempre era, mami, ayúdeme en esto, mami, ayúdeme en lo otro. Y pues una niña con un bebé y sin apoyo de nadie, yo mantenía mucho pensando en mi mamá, pero muy poco de soñarme en ella o de sentir cosas de ella pues que me asustara, cosas así, no. Yo tuve un sueño que yo la veía ella en el sueño, era como en el hospital. No voy a decir que era un lugar bonito porque yo claramente veía el hospital, pero era como un lugar muy iluminado. O sea, yo estaba como sentada en la sala de espera y se veía el pasillo y todo como con demasiada luz. Y yo veo cuando ella pasa la puerta, como las puertas de cirugía, que son dos puertas que van y vienen. Sí.
Entonces yo veo que ella abre la puerta y yo me alegré cuando la vi, yo, mami, bueno, la saludé normal y ella me da la mano y me dice, vamos. Y yo, bueno, yo me paré y le di la mano y le dije, vamos. Cuando dimos como unos 3, 4 pasos, yo le dije, ay mami, espere, tengo que traer el niño. Y cuando yo me la solté que me devolvía a traer el niño, ella me dijo, entonces no. Y yo le dije, no, pero espéreme. Y ella me dijo, no, si el niño viene, entonces no. Y se empezó a alejar y se empezó a alejar y me decía con la mano que adiós, que entonces no me podía llevar. Y pues yo quedé pensando mucho en el sueño porque a varias personas que les conté me decían que mi mamá me quería llevar en ese sueño, que si yo me hubiera ido con ella pues me hubiera muerto y que me quedé fue como por el amor a mi hijo, como por protegerlo a él porque no lo quería dejar solo. En ese sentido lo asocio a lo paranormal. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.